Estamos en comunicación con el abogado Rodrigo Yo. Dice, doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen día, Perla. Muy buen día, Jessy. Muy buen día a toda la audiencia. Buen día, doctor. Doctor, no sé si hay algún calificativo, algún adjetivo calificativo, algo que pueda describir todo lo que está ocurriendo en el ámbito político y que de alguna manera quiere tener intromisión en el poder judicial. No sé si... Sí, miren, la vez pasada estuvimos hablando largo rato con relación a este tema. La verdad que creo que en cierto modo nos arrimamos bastante a todo lo que finalmente aconteció, ¿verdad? Y yo lo que diría es lo siguiente, ¿verdad? Hoy día tenemos un Estado enemigo, un Estado que a través de los poderes que componen justamente ese Estado, nos dan señales a nosotros los ciudadanos de una total y absoluta incertidumbre, de un deteriorado y galopante descalabro institucional, donde la seguridad jurídica, que es uno de los pilares fundamentales de toda democracia, y a los efectos de el desarrollo de variables absolutamente relevantes para la convivencia social, como el factor económico, político, social, se ven menguados con motivo de este tipo de decisiones, ¿verdad? Habíamos dicho en aquella oportunidad de que esta decisión del Senado era manifiestamente una contradicción notoria al Estado de Derecho. Yo creo de que eso era absoluta y totalmente innegable. No hacía falta que ningún jurista venga a formular ningún tipo de dictamen con relación a esta situación. Bastaba con que incluso los neófitos y los cada vez más neófitos parlamentarios agarren la Constitución Nacional, confronten un poco el artículo 3 con el 191, con el 248, para que se den cuenta de que estaban resquebrajando el Estado de Derecho. Y bueno, finalmente se da el epílogo de algo que tenía que haberse dado. O sea, retroceden en la asunción de un acto que va a llevar la mancha contaminada de la desviación de poder, y de cómo la politiquería, porque esto no es política, sino que la politiquería, es decir, la miserabilidad de la adopción de decisiones desde lugares de poder, influyen en todos. Y sinceramente les digo, espero que de aquí en más este Parlamento, que genera evidentemente una mayoría en la toma de decisiones que afectan a todos los ciudadanos, piensen un poquitito más en la nación, en el bienestar común, y den señales de más claridad para que nosotros tengamos cierto grado de certidumbre en el cumplimiento de las normas, y que eso también se traspole para aquellas personas que pretendan invertir en el Paraguay. Porque ahora mismo, como está este tema, acá no se trata de ser anti de nadie, sino que sencillamente analizar qué es lo que tiene como consecuencia directa a partir de este tipo de decisiones, que si bien son revocadas en forma tardía. Eso es lo que te puedo decir en forma general como primera reflexión. Doctor, justamente nosotros al comienzo del programa estuvimos hablando con Perlita también sobre esto y dijimos que cuáles son las verdaderas intenciones de realizar este tipo de actos. O sea, ¿hay un total desconocimiento o hay conocimiento? O sea, decir que el acto es doloso, por decirlo así, en miras a verificar cuáles son las reacciones también sociales que se tiene ante estas situaciones. Y por otra parte también analizar un poco, no podemos dejar esto así como que hoy un día ellos dicen, bueno, vamos a tomar esta decisión y después finalmente vamos a recular porque, bueno, hay mucha presión social, ¿verdad? Pero habría también que analizar alguna repercusión, alguna sanción sobre estas conductas, doctor. Sí, a ver, con relación a lo primero, Jessy. Sí. Evidentemente hay una intención de un grupo político, de un sector político, de menoscabar y dañar las bases fundamentales de ciertas instituciones del Estado. Yo he tratado de entender, de comprender por qué ciertos organismos constitucionales hoy día están tan deteriorados y generan tanta repulsa ciudadana, no solo del sector relacionado a aspectos jurídicos, sino que en general. Por ejemplo, el tema del jurado en enjuiciamiento de magistrados, o
lo que últimamente ha hecho esta mayoría coyuntural que hay en el Parlamento. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Por qué este tipo de decisiones o por qué la asunción de decisiones que manifiestamente generan un deterioro a la imagen de esto? Están queriendo destruir esos organismos, están queriendo crear un nuevo concepto de derecho. El mensaje es: hacemos lo que queremos porque tenemos una mayoría. ¿A qué apuntan? Realmente es difícil desentrañar cuál es la voluntad final de todo esto, porque honestamente hablando, uno mira un poco lo que fue el caso del jurado de enjuiciamiento de magistrados, uno mira lo que fue antes de Mateo González Gar, eso, y el jurado cumplía en cierto modo las funciones que correspondían al juzgamiento de los magistrados y constituían una suerte de límite para el exceso o del poder jurisdiccional. Después eso se fue desviando. Hoy día la composición de ese jurado de enjuiciamiento de magistrados, incluso las correcciones que hicieron con el tema de el pseudo abogado, como que se llama Hernán Ríos, ¿verdad? Uno mira estas cosas y dice, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué ponen a una persona que manifiestamente no tiene la capacidad de integrar ese jurado a los efectos de justamente enjuiciar a magistrados? ¿Por qué esa sensación de menoscabar la importancia constitucional y legal que tienen las instituciones? Y ahora desde el Parlamento hicieron lo que hicieron, más allá de la reculada. Entonces parecería como que de alguna u otra manera pretenden negar la existencia del Estado como Estado mismo, como un organismo de tutela de los derechos de todos, para imponernos y decirnos, señores, esta es la visión de Estado que nosotros tenemos y ustedes van a tener que asimilar esto porque resulta que somos una mayoría. Sinceramente, contra eso yo creo que sí hay que luchar, sí hay que oponerse, y veo que única y exclusivamente la posibilidad de hacerlo ya no es más como antes, donde de repente a través de los medios de prensa y la mediatización de los casos generaba una especie de coto o límite al exceso. Hoy día es necesario el tema de las manifestaciones ciudadanas, hoy día es necesario que nos salgamos como ciudadanos de nuestro letargo y parsimonía y nos expresemos, porque es la única manera, por lo visto, de hacer valer los derechos. Y en cuanto a la segunda parte, el tema de las consecuencias, entiendo yo de que hay una denuncia formulada por parte de un grupo de profesionales abogados contra los parlamentarios, así que hoy día el análisis de la existencia o no de una conducta relevante desde la perspectiva penal está en el Ministerio Público. En aquella entrevista que habíamos tenido hace 15 días yo les había advertido que probablemente podrían haber indicios de un hecho punible de prevaricato. ¿Por qué? Porque finalmente los parlamentarios entran dentro del concepto de funcionario, han tenido a su cargo la decisión de una cuestión jurídica de extrema relevancia y dictaron un acto administrativo con eficacia jurídica, beneficiando a unas partes, en este caso a personas procesadas, en violación total a las normas más del derecho. O sea, podría ser uno de los tipos penales a ser investigados. El tema de la frustración de la persecución y ejecución penal, ¿por qué no? También podrían ser. El tema del atentado contra órganos constitucionales, podría ser. Lo que yo ya les había advertido en su momento es de que tenía yo mis dudas y no les voy a mentir, no tengo por qué decirlo, no he hecho un análisis muy profundo. Mi duda estaría si estas personas actúan o no actúan con un permiso legal deveniente de la condición de legisladores en la asunción de una postura política. A lo mejor probablemente ahí va a estar la discusión, porque desde el punto de vista de elementos objetivos claramente se violó el derecho, se benefició a una parte. Hay declaraciones de senadores que representan a esa mayoría diciendo esto lo hicimos así porque nos dieron el desafuero de Menganito. O sea, claramente está diciendo, sí, sabemos que estamos violando la ley, pero ustedes también violaron la ley en ese punto, entonces nosotros agarramos y menoscabamos el orden jurídico positivo y lo hacemos porque somos mayoría. Entonces, elementos objetivos y subjetivos para investigar estas conductas existen. Entonces acá probablemente me van a decir de determinar si esto es antijurídico, eventualmente son requisitos para que constituya una conducta penal. Fíjate, yo creo que debe investigar. ¿Cómo se investiga esto? Y se piensa un poco en las sesiones en donde se adoptaron esas decisiones,
se escucha un poco qué es lo que se ha manifestado, cuáles fueron los fundamentos jurídicos por los que el Senado adopta este tipo de decisiones, quiénes son los que votaron en un determinado sentido, y se adopta una decisión. Si la conducta no reúne todos los elementos, ahora se estiman, Doctor, te escuchamos muy en el fondito y entrecortado. No sé si estás en ruta. Ahí ahora me quedo, sí. Entonces, yo sinceramente creo de que sí tiene que haber, por lo menos, una consecuencia político-ciudadana que se da. Yo creo de que el paraguayo, abogado o no, el paraguayo que trabaja todos los días, que está permanentemente informado, se percata de que el Senado, con esta mayoría abrumadora que tiene, no es que simplemente reculó, sino que admite claramente que actuaron en forma totalmente antijurídica, adoptando una decisión sin sustento en la Constitución Nacional. Así que desde esa perspectiva, todos los paraguayos creo que ya sabemos que tenemos que censurar esto y probablemente la opinión pública mayoritaria lo habrá hecho, ¿verdad? Y en cuanto al tema penal, bueno, eso está en campo de la Fiscalía, también altamente politizado el tema del ejercicio de la acción penal pública. Veremos en qué termina, ¿verdad? De hecho, justamente esa admisión pública que ellos hacen tras decir obramos mal, que no tuvo ningún efecto jurídico, fue lo que dijo uno de los peticionantes de esta revocación, ¿verdad? Y justamente esa admisión pública de su actuación errada es lo que creo que es un elemento también que el Ministerio Público puede tener, al igual que una decisión también de un juez de uno de los casos que dice de que esa decisión que ellos tomaron no está en ninguna parte no está arreglada y que el proceso continúa. O sea, esos elementos que puede tener el Ministerio Público, y como decía usted, por lo menos para que haya una institución que diga, al igual que una decisión judicial que se tuvo también, de que diga obraron mal, hicieron mal, y que por lo menos de alguna manera vuelvan a pensar dos veces o por lo menos se tomen la molestia en consultar a sus asesores de que este tipo de decisiones lo único que hace es de alguna manera romper con todo tipo de regla de Estado de Derecho que intenta tener nuestro país. Sí, a ver, yo quisiera decir lo siguiente con relación a este tema del efecto. Sí hubo efecto, es falso que no haya habido efecto. Tanto hubo efecto de que se tuvo que tramitar una excepción de falta de acción. No por mandarme la parte, pero si ustedes se acuerdan, hace 15 días les advertí, probablemente el lunes estarían planteando ya una excepción de falta de acción contra el Ministerio Público, porque el efecto es inmediato. O sea, no es cierto que no haya tenido una incidencia en el proceso. Es como cualquier impedimento u obstáculo legal que inviabiliza el ejercicio de la acción penal pública. Si ocurrió la prescripción, hasta ahí se tiene que declarar la prescripción. Si ocurrió la extinción, la misma cosa. Y en este caso, nos guste o no nos guste, legal o no, constitucional o no, se dictó una resolución que restituyó, por más que sea inconstitucional, claramente inconstitucional, se dictó una resolución del Senado que sí tuvo efecto, que sí generó el impedimento, que le generó la necesidad de confrontar la viabilidad o no de ese impedimento que sí existió. O si no, el juez no hubiera dado nomás ya directamente trámite a la excepción de falta de acción si genuinamente no se daban las condiciones para suponer de que había un impedimento. Se dio trámite al medio de defensa porque efectivamente aparecía un obstáculo que en principio impedía el ejercicio de la acción penal pública. Y tanto esto se refuerza con la promoción de la acción de inconstitucionalidad por parte de la Fiscalía General del Estado en estos procesos en donde ¿qué requirió? Requirió la suspensión de los efectos de la decisión a sabiendas que de continuar eso podría generar ese impedimento constitucional para la continuación de la acción penal pública. Así que eso es falso que no haya producido efecto. Claro que produjo efecto. Ahora, de que ellos eventualmente hayan retrocedido en ese intermedio o que se hayan planteado acciones a los efectos de evitar que continúen los efectos, las consecuencias perniciosas de esta acción, de esta inconstitucional, o que un magistrado actuando correctamente haya pronunciado por la negativa
de la admisión de esta resolución, eso no significa que no haya tenido efecto, al contrario, significa que sí tuvo efecto y que hubo una declaración jurisdiccional que expresamente dice, señores, esto está mal. Y por parte de la Fiscalía General del Estado, señores, esto es inconstitucional. La verdad, la cosa es que en las actuales condiciones probablemente perdió materia de decisión el tema de la inconstitucionalidad, pero hubiera sido algo bastante positivo que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie de manera clara y contundente con relación a este tema para evitar que el día de mañana pudiera volver a ocurrir semejante desviación de poder. Al menos en la sala constitucional ahora están todos tranquilos y respirando después de esta decisión política. No, desde luego que sí, claro, les quitaron, como quien dice de manera coloquial, un faro encima, sí, categórico, o sea, finalmente lo más probable es que esta acción de inconstitucionalidad no ni siquiera vaya a ser tramitada ya en las actuales condiciones, ¿verdad? Lastimosamente. Claro, y todo lo que supone también, por lo menos, uno lo que se pone a pensar es que efectivamente acá hubo movidas políticas importantes, hasta con organismos del Poder Judicial, Fiscalía, que también tuvieron que ir a decirle seguramente a la gente. Eso es lo que uno supone, ¿verdad? Claro. No sabemos si eso es real, pero lo que llama la atención nomás es que después de esta denuncia penal, ellos toman una decisión política, porque fue una decisión política la de revocar esto, y también después de que efectivamente el fiscal general tuvo que accionar, doctor, y uno se pone a pensar, o sea, el escándalo que también al que le sometió al Poder Judicial toda esta decisión, que no podemos tampoco descartar de que acá hubo una mesa de diálogo, por lo menos decir qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Estamos de acuerdo, y yo les había dicho la vez pasada que hay que buscar una gran reconciliación entre el sector político con el sector ciudadano, una gran reconciliación entre la toma de decisiones de las personas y hombres públicos que tienen influencia política con las normas, porque son muy adeptos a no respetar las normas o a interpretar enrevesadamente las normas para sostener muchas veces sus trapisondas, lo cual es absoluta y totalmente censurable, criticable, porque ahí pues viene el asunto, y eso es lo que yo esa es la parte que yo quiero involucrarme en el foro interno de estas personas, ¿verdad? Yo no hago ningún juicio de valor respecto a ellos, pero digo, ya que ostentan la honra de ser nuestros representantes desde el Parlamento, ¿cuál es el mensaje que están dando a todas aquellas personas que pretenden el bienestar común, el progreso del país, que pretenden que a través de la inversión de capital extranjero el ciudadano paraguayo pueda tener una mejor calidad de vida? ¿Cómo con este tipo de decisiones se puede compatibilizar eso? Tomando en consideración de que evidentemente el sistema jurídico es total y absolutamente vulnerable y casi sometido a la discreción del sector político. Esa es la parte que yo no estoy comprendiendo, y mucho menos comprendo, porque yo no puedo ser hipócrita. Acá hay un sector político hegemónico que tiene una fuerza absoluta y totalmente imbatible, lo cual es legítimo en democracia porque finalmente son una mayoría, y entonces en vez de aprovechar esa situación, en vez de generar leyes que nos resulten criticables, en vez de generar seguridad jurídica, en vez de poner a los mejores hombres en los lugares donde eventualmente hay que tener cierto tecnicismo, cierta capacidad de conocimiento, hacen exactamente lo contrario. Y ahí es la parte que yo francamente no entiendo. Honestamente les digo, no llego a comprender por qué esta serie de desaciertos. Y el fundamento de las cuestiones políticas es un fundamento absolutamente baladí y de ningún interés público. Al contrario, lo único que hace es socavar la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos paraguayos de tener una mejor calidad de vida. Espero que, sinceramente, más allá de si se forma o no se forma proceso contra estas personas, de aquí más rectifiquen rumbo, y sobre todo, si es que van a tomar una decisión de tanto impacto jurídico, pues consulten o tengan un dictamen previo de 2 o 3 juristas, entre comillas, a los efectos de que eventualmente esas decisiones no confronten el Estado de Derecho, como en este caso ha sido, donde, vuelvo a reiterar, se pisoteó la Constitución, se pisoteó de manera evidente, notoria, sin disimulo, y finalmente, después de pisotear todo, pretendieron de alguna u otra manera planchar esto con una resolución de revocación, pero el perjuicio ya está hecho, ¿no? Doctor, te agradecemos muchísimo este contacto y el placer de conversar siempre contigo. Al contrario, para mí es un privilegio, muy buen fin de semana, éxitos. Gracias, doctor.